Fuimos sanados, somos sanos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Así es que seguimos, amén. Así es que le damos gracias, gracias Señor, gracias, gracias, gracias Señor por la sanidad, amén. Gracias. Mientras tenemos vida, mientras no sea nuestro tiempo, estamos sanos, amén, aleluya. Así es que le damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dios me lo bendiga una vez más, hermanos. Qué adoración, hermanos. Eso es esa presencia, o sea, estar viendo ahí al Señor, al Padre, junto al Hijo, al Cordero ahí sentado pues, a su diestra, ¿verdad? Y con lo que uno aprende a verlo hasta de forma distinta. Aprende a verlo bajo el conocimiento de lo que Jesucristo tuvo que pasar o atravesar para poder estar sentado a la diestra del Padre. No crean. O sea, no fue algo fácil para Jesucristo poder llegar a la posición en la que ahora Él se encuentra. Para nosotros es fácil. La salvación es por gracia. Pero para Jesucristo no fue fácil, ni mucho menos por gracia. Tuvo que llevar sobre sus lomos el cumplimiento de toda la ley, más de 613 mandamientos, el cumplimiento de un sacrificio en su cuerpo, el derramamiento de su sangre, entregar su vida por personas como usted y como yo, por gente mala, sin vergüenza y degenerada. Usted no moriría por un degenerado. Pero Él sí estuvo dispuesto, amén. Quiero que hagamos una oración, hermanos, antes de empezar. Padre, te doy gracias, Señor, por hacerme morada de tu Espíritu Santo, no solo a mí, sino a todos mis hermanos, Señor, que se encuentran aquí, que han reconocido a tu Hijo como su Señor y como su Salvador. Espíritu de Dios, ya que fuiste encargado para hacernos recordar todas las cosas que debemos hablar, decir y enseñar. Tú que eres maestro por excelencia, te suplico la dirección de parte de ti, Señor. Me dispongo, Señor, a tu disposición, Señor. Todo lo que tengo, todo te lo doy. Si esto todavía te sirve, Señor, úsalo a tu beneplácito, Señor. Y edifica tu iglesia, constrúyela, Señor, llévala a niveles de fe nunca antes imaginados, Señor, a conseguir y adquirir, Señor, los milagros que por derecho les corresponden, la salud que por derecho les pertenece, Señor, la salvación que nos entregaste gratuitamente, Señor, las posiciones privilegiadas a las que nosotros pertenecemos. Que así como tu Hijo Jesucristo está sentado a tu diestra, así también la iglesia está sentado a la diestra del Padre, juntamente con Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, te lo pido todo, Señor, y te doy gracias, honra y gloria. Amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Estamos en la sexta clase de lo que es sanidad divina. Amén. Hemos visto a la luz de la palabra que Dios no enferma a nadie y que está en contra de la naturaleza de Dios enfermar. Porque hay textos que aparentemente señalan, como argumentan en el caso de Job, en el caso de Eliseo. Sin embargo, conocemos a través del texto el verbo causativo, no el verbo permisible, que es el que se argumenta para aplicar que Dios permitió la enfermedad. Vimos que el mismo Señor enseñó que ningún padre es tan malo para darle una serpiente a su hijo. Cuanto más vuestro Padre Celestial, que es bueno, les dará todas las cosas que ustedes necesitan. Hablamos que usted como padre
no fuera capaz de ir a sacar un poco de sida en una jeringa e inyectársela a su hijo. ¡Qué crueldad de padre! Pero ese es el argumento, o eso es lo que enseñan cuando hablan de que Dios permitió la enfermedad. Cuando la Biblia habla de supuesto permitir, están parándose en el texto hebreo, griego y arameo del verbo causativo, que las cosas se permiten porque hubo una causa y un efecto que generó que usted adquiriera esa enfermedad o ese problema o esa circunstancia. Lo que la Biblia dice es que todo lo que el hombre siembra, eso segará. No me culpe a Dios de todas las cosas que hasta el día de ahora usted está cosechando. Amén. Es la ley de la vida. Bíblicamente así lo dice. Si lo ve de forma científica, le llaman causa y efecto. No es que Dios permitió que usted sufriera esas consecuencias. El asunto es que Dios no puede hacer absolutamente nada para detenerlo, porque Dios es justo, porque Dios es santo, y siendo Dios justo y siendo Dios santo, no puede impedir que la justicia se dé en el caso. Si es culpable, es culpable. Le voy a recordar un texto que dice: Dios no tomará por inocente al culpable. Entonces, de Dios, cuando usted abre o rompe el principio del reino, cuando usted personalmente decide vivir una vida en contra de la voluntad de Dios, usted hace que de Dios salga justicia. No es que Dios desea, es que Dios es justo y por su naturaleza no puede impedir que usted sufra las consecuencias, porque Dios es justo. Hablamos del texto o el caballito de batalla que muchos tienen para amparar su sinvergüenzada, cuando dice que Dios sigue siendo fiel. No importa, hermano, yo sé que usted hizo lo que hizo, pero Dios sigue siendo fiel. Hablamos del significado de la fidelidad de Dios. Dijimos que la fidelidad de Dios está detrás de sus principios éticos y morales. No es que Dios es fiel a ti. ¿Quién eres tú para que Dios sea fiel a ti? Dios es fiel a sus principios, a sus normas. Y que aunque usted sea infiel, Dios permanece fiel a Él mismo. Y por ser fiel Él mismo, tiene que disciplinar, tiene que corregir. No puede impedir que salga la disciplina o la corrección para sus hijos, porque Dios sigue siendo fiel a Él mismo. Amén. Gloria a Dios. Como cuando mis hijos se portan mal, yo los disciplino. Y aunque me han dicho que he llegado a ser muy insensible por ver cómo lloran, por ver cómo gritan, o porque los estoy castigando, o quiere alguien interferir, nunca permití que nadie interfiriera en cómo yo educo a mis hijos. Esos son los principios que Dios me enseña. Dios no le pide permiso a nadie para disciplinar o para corregir, porque Él es el Padre. Amén, aleluya. Entonces yo tengo que disciplinar a mis hijos, y aunque los vea llorando, aunque los vea con la cara de ternura, aunque los vea ahí que me quebrantan el corazón, que me duele, yo sigo siendo fiel a mis principios, a mi ética y a mi moral como padre. Esa es la fidelidad de Dios. Dios sigue siendo fiel aunque nosotros seamos infieles. Gloria a Dios. Aleluya. Y esa fidelidad nos corrige, nos disciplina, nos lleva a encarrilarnos nuevamente. Le voy a decir un texto que me manda el Espíritu de Dios: aunque por muy torpe que sean, no se perderán. No sé si usted ya lo dijo alguna vez. Por muy torpe que sea, no se perderán. El texto que dice: 7 veces cae el justo, mas 7 veces
vuelve a levantarse. Está hablando de la lealtad que Dios tiene de corregirte y de levantarte de donde te has caído. El Dios, mire, cuando mi hijo se tira y quiere hacer berrinche, agarro una correa, le pego 2 en la nalga y se me levanta, porque yo soy fiel a mi principio. Y lo levanté. Y lo levanté. La Biblia dice, escuche, no seas como el buey o como el mulo sin entendimiento, que necesitan de cabestros para ser guiados, porque si no, no se acercan así. Así es el hombre que no entiende. ¿Y qué necesita Dios? Ponerle frenos, cabestros, como le ponen al caballo en el hocico. El Señor le dijo a Senaquerín: ¿contra quién has hablado? ¿Contra quién has levantado tu voz? ¿Contra quién has injuriado? Contra el Santo de Israel. Yo voy a poner bozal a tu hocico y voy a poner un zarcillo a tu nariz, porque contra el Santo de Israel has levantado tu voz. Hablamos de esa fidelidad, hablamos de lo que significa el juramento que Dios hizo con Él mismo, que se septuplicó en el contexto hebreo o en la cultura hebrea. Un juramento era que para que mi juramento pesara, yo tenía que jurar en nombre de alguien mayor que yo, como por ejemplo el nombre de mi padre. Empeñaba si los bienes y el nombre o el apellido de mi familia. Pero dice Carta de los Hebreos que Dios, no encontrando nadie mayor que Él por quien jurar, juró por Él mismo. Juró por Él mismo, aferrándose así y atándose a su propia palabra. Hablamos de la fidelidad de la palabra de Dios, que todo lo que Dios dijo se cumple. Todo lo que Dios dijo se cumple. Vimos textos bíblicos, cadenas de textos que afirman esta verdad. Todo lo que Jehová habló de la tribu de Judá, todo se ha cumplido, porque Jehová no faltó a ninguna de sus palabras. Miren, más de 2 millones de judíos en el desierto, saliendo de Egipto, atravesando polvo, atravesando espinos, atravesando hambre, atravesando sed, atravesando sol y atravesando el frío de la noche en el desierto. Y en medio de estas cosas Dios los sostuvo. Amén, aleluya. Y no faltó para ellos ni vestimenta, ni calzado, ni el calzado se desgastó en más de 40 años. De todo el Señor tuvo cuidado de su nación de Israel. Si tenían frío, los calentaba en la noche con una columna de fuego. Y si tenían mucho calor, les mandaba una nube en el desierto que guiaba al pueblo de Israel y les daba también sombra. Si tenían sed, había una roca que seguía al pueblo. Esa roca seguía al pueblo y les proporcionaba agua. Si tenían hambre, desde el cielo venía manjares del reino de los cielos, el maná vivo de Dios, comida de reyes, comida de príncipes, comió el pueblo de Israel. A ninguna de la palabra de Dios faltó. A todas estas cosas el Señor fue fiel. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso es que dice Dios, yo no entiendo la fe de estos cristianos, porque me están adorando y están diciendo que todo lo puedo, que todo lo sé, y sentado en su trono, y gloria a su nombre. Pero parece que no lo creen. Gracias, hermanita. Aquí lo tengo. Muchas gracias. Entonces no tiene sentido que me hable de un Dios que todo lo puede si no está viviendo a ese Dios que todo lo puede. Un Dios que quiere que vivamos en prosperidad, en salud, en bienestar emocional
ya libre de todo rencor, de todo odio. Vimos que Dios no odia porque Dios es amor. Vimos que Dios no puede mentir, por tanto no puede mentir, no puede contrarrestar lo que Él ya prometió. Si una vez salió de su boca, eso no puede devolverse, porque Dios es verdad y no miente. Sea todo hombre mentiroso, pero sea Dios veraz. El único que miente y el que es padre de mentira es Satanás, el diablo. Y es el que ha traído pues todas estas toda esta mezcla de doctrina, que hoy somos salvos, mañana ya no lo somos, hoy somos sanos, pero después mañana Dios me enferma, y nos mezclan y nos meten en esta sopa de letras que nosotros ya no sabemos ni en qué creer. Si somos poderosos en Cristo Jesús, que todo lo podemos en Cristo. Si ya nos libró de los miedos y de los temores, ¿qué hacemos teniendo tanto temor? ¿Por qué a veces no queremos salir ni a la esquina de la casa? ¿Por qué tenemos tanta ansiedad? ¿Por qué me tiene que entristecer tanto la noticia de una enfermedad que es muy dura? Yo lo entiendo, porque esto no se lo habían enseñado. Pero ahora, cuando vuelva a tener una noticia, usted va a saber que va a ser como Pablo, que después de un naufragio bajó a la isla de Malta, vino una de las serpientes más venenosas, le mordió el pie a Pablo, y Pablo solo le pegó un taquito nomás y la aventó por allá, y le dijeron: esta es la serpiente más venenosa. En ese momento tiene que caer ese hombre muerto. Pero vieron que Pablo no caía muerto, ni había pasado nada, aunque la serpiente lo había mordido, la más venenosa. Es porque Pablo ya se había anclado, ya había tirado el ancla de la palabra, y ya un ángel le había dicho a Pablo: ni tú ni nadie de esta embarcación perecerá, porque me es necesario, dice el Señor, que padezcas en Roma. Entonces, que venga una serpiente, que venga un león, que vengan coyotes, que vengan lobos, no me importa lo que venga. Si Dios dijo que aquí no me detengo, no me detengo hasta que el Señor cumpla su propósito en mí, porque me es necesario llegar todavía hasta allá. Pero si Pablo: ay, me mordió la serpiente, me mordió, voy a morir ahorita, tráigame aquella hoja, algo, échame algo, trae agua aunque sea, pero échame. No, listo, ya Dios me dijo que yo no me muero. Sí. Y es lo que yo le repetía al Señor: ya no me muero, Señor, ya no me muero. Y seguía caminando, herido, ensangrentado, pero yo decía: ya no me muero. Y mire, aquí estoy. Más de 20 años ya. Aquí estoy predicándoles a ustedes. Porque me anclo a una verdad. A mí no me convence su gloria a Dios, su aleluya, su levantamiento de manos, si usted no está creyendo a ese Dios que le está levantando las manos. Los hombres y los profetas, cuando veían a Dios, caían derretidos en su presencia y decían: ante su presencia mis rodillas se desvanecieron. Isaías dijo: ay de mí que perezco, porque mis ojos han visto al Todopoderoso. Pero vino uno de los querubines y tomó un carbón del altar con unas pinzas y la puso sobre mis labios y me dijo: no temas, usted ya no se muere, usted es un profeta que va a profetizar del Mesías, usted sigue con vida. Alabado sea su nombre. Vimos, hermanos, a la luz de la palabra, todas estas verdades. Son muy importantes conocerlas, de suma importancia. Pero pues no podemos retroceder todo lo que ya hablamos. Usted tiene que poner mucha atención. Dentro de poco vamos a ver cómo hacemos para ponerle un link, porque yo estoy subiendo todas estas predicaciones, las estoy subiendo a YouTube para que usted las pueda tener. A mí no me importa el fanatismo, la popularidad, a mí no me importa. A mí lo que me importa es que esto quede registrado en algún lado, para que cuando yo no esté,
Cuando yo ya haya partido de esta tierra, algún muchacho, algún anciano, algún hombre, alguna mujer encuentre esos videos de alguna forma, yo no sé cómo, Dios se va a encargar, porque la palabra de Dios es veraz y es para siempre. De alguna forma Dios iba a decir a alguien: ¿quién era este que predicó estas cosas? Es necesario que las aprendamos, y la palabra de Dios va a seguir su curso original y se seguirán predicando estas realidades. Entonces necesito que eso quede almacenado de alguna forma. Estos datos que si a usted se le olvidó, si usted no pudo anotar, váyase allí y usted lo busca y usted va a ver ahí las predicaciones que estamos dando aquí. Amén. Hermanos, nos quedamos la última vez en pacto de regeneración como principio. Vamos a ver lo que es regeneración. La sanidad está incluida en el pacto de regeneración. Recuérdese que la vez pasada hablamos que usted no, mire, eso de que usted haga pacto con Dios, usted no puede hacer ningún pacto con Dios. Ya olvídese de ese jueguito de kinder. Ya eso nos enseñaron allá cuando nosotros íbamos, quizás cuando cantábamos, Sansón era un muchacho fuerte y todo eso. No. Aquí estamos, mire, esto es reino, esto es maná. Si usted no agarra esto, nosotros no podemos hacer más nada. Si usted no se ancla de estas verdades, usted va a seguir haciendo pactos que va a seguir rompiendo y que nunca va a cumplir, como lo ha sido en el registro de la historia del mundo entero. Desde Adán hasta hoy, nadie ha podido cumplir un pacto con Dios, ni el pueblo de Israel. Es más, siempre quebrantaban los pactos. Eran 2 o 3 días que les duraba el gozo, la fiebre del aleluya y del gloria a Dios, y al día de mañana estaban con miedo, con ansiedades, con temores, enfermos, desprobables y todos arruinados. Y siendo esclavos nuevamente, ya sea de Babilonia, de los filisteos, de los cananeos, de los heteos, de los egipcios, pasaron por todo el mundo siendo esclavos. Es su decisión si usted quiere repetir la misma historia. Dios no acepta pacto de hombre. No acepta pacto de hombre. Por eso Eclesiastés enseña: mejor es no prometer que prometer y no cumplir. No te está sugiriendo que hagas un pacto, te está diciendo que mejor es no hacerlo, porque no puedes cumplirlo. Eclesiastés, uno de los libros de sabiduría del rey Salomón. Mejor es no prometer que prometer y no cumplir. Mejor, dice, que sea tu sí o tu no. Sí, Señor, lo voy a hacer, y hazlo, y haz tú. Porque aquí hay un montón de promesas rotas, hermano. Aquí nosotros somos peores que el hombre que le engaña a la mujer y le promete el cielo, la estrella, la luna, y no le bajó nada. Ni siquiera una piedra de meteorito encontró tirada. No le llevó nada. Son mentirosos. Somos mentirosos. Y hay silencio. Este pacto del que vamos a hablar no es un pacto que Dios establece en su primera instancia con el hombre, sino que es un pacto que pasa allá, en el reino de los cielos. Su origen, usted lo va a ver. La sanidad está incluida en el pacto de la regeneración. El pacto de regeneración es aquel que se hizo entre Jehová, el Verbo y el Espíritu Santo. Pero óigame y póngame mucha atención, que los calificativos que estamos ocupando es Jehová, el Verbo y el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué no me usa al Padre? ¿Por qué no me usa al Hijo? Pero porque sí sigue usándome al Espíritu Santo. Este es un pacto de regeneración, es una reunión que hubo antes de la venida de Cristo a la tierra.
en donde se establecieron normas, condiciones a las cuales tenía que atravesar el que iba a ser o el que iba a aceptar venir a la tierra a padecer por la humanidad. Entonces, ¿por qué no mezclamos al Hijo o a Cristo? Porque Jehová, el Verbo y el Espíritu Santo. Del Verbo es de un personaje del cual vamos a hablar mucho en esta noche. Ponga mucha atención. No quiero que vaya a salir hablando aquí herejías. Usted tiene que entender esto. Le he pedido mucho a Dios para que abra sus ojos de entendimiento, para que no vayan a salir diciendo, el hermano dijo cuando yo no dije nada, sino que usted entendió mal. Después, por estas cosas, terminan después hablando hasta de la cuarta dimensión, de los reyes galácticos, hablan de Spider-Man y de Superman y de todo eso. No. Por no entender, por no prestar atención. Mire, el verbo, ¿por qué el verbo? Porque mientras Cristo no ha nacido, no hay hijo. La Biblia dice que Cristo es el principio. Y bien lo dicen cuando quieren otorgar un principio. Es el principio de Cristo en la tierra. En Colosenses. Es el principio de toda la creación. Es el principio, le otorgan el principio. Yo necesito que usted aprenda algo ahora. Lo que es eternidad, lo que es sempiternidad y lo que es temporalidad. Eternidad es, por ejemplo, Dios. Dios no tiene principio ni tiene final. Dios es. Es más, Dios no existe. ¿Usted escuchó? Dios es. Porque si usted me dice que Dios existe, entonces tiene un origen. Porque lo que existe es porque alguien lo creó. Y a Dios no lo creó nadie. Dios es. Y eso es todo. Por eso Él es eterno. Y es más, me voy a ir hasta un poco más allá. Libro de los Salmos dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, porque entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová, varón fuerte y valiente, hombre de guerra es el Rey de Gloria. Y después dice David, yo no sé qué es lo que David estaba viendo, pero vuelve a decir: y alzaos vosotras puertas eternas, porque entrará el Rey de Gloria. Si Jehová va a entrar a la eternidad, ¿de dónde viene entonces? Me voló la cabeza eso. Porque Dios está más allá todavía de la eternidad. Hay alguien que dice que Jehová habita en luz inaccesible. No hay más explicación para eso. En luz inaccesible. Nadie ha podido llegar a ese lugar. Ni los ángeles. Si lo han visto, es porque Él entró a la eternidad. Dios es. Antes del alfa y después del omega. No pueden cerrar a Dios. Un judío le va a decir que a Dios no lo pueden cerrar en un alfabeto judío. Que Dios es la primera letra y la última letra. No, le dicen los judíos. Esa es una mala interpretación que ustedes le dieron al texto. El texto original hebreo dice: yo estoy antes del alfa y yo estoy después del omega. No tiene principio ni tiene final. Él es. Entonces está en esta reunión Jehová, el Eterno, y el Verbo. De este Verbo, quien más pronuncia o habla de él es Juan el discípulo, tanto en sus cartas como también en el Evangelio de Juan. Cuando dice Juan, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios.
Ponga mucha atención porque si no usted va a salir dice, buscando cangrejos en las cunetas ahorita. Tiene que prestar mucha atención. ¿Por qué no habla del Padre? Porque si no existe un hijo, ¿cómo va a existir un padre? En todo el Antiguo Testamento usted va a ver que siempre reconocían a Dios, no como Padre. Todo judío reconocía a Dios como el Adonai, el Shaddai, el Rafa, el Astandarte, el Jireh. Pero nadie se atrevía a decirle Padre, porque era inconcebible decir que Dios era mi Padre, porque no tenía ninguna lógica o sentido de que un espíritu fuera padre de un hombre de carne y de hueso. Por eso no aceptaban que nadie llamase a Dios Padre. Y pues porque Dios no tiene todavía ningún hijo, ninguno. El primer hijo que él tuvo se llamó Jesucristo. Y dice que él es el primero, es el primogénito. Primogénito significa que hay más hermanos. Y estos son ustedes, bienaventurados. Porque antes de que Cristo tuviese hermanos, la Biblia dice que Jesucristo era el unigénito, hijo del Padre. Y ser unigénito es que no existe otro hijo que él tuviese. Pero por Cristo Jesús y por aceptar a Cristo, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, a eso les dio potestad de ser llamado hijo de Dios. Y cuando dice potestad, significa que usted ha recibido derechos legales, no de Estados Unidos, sino del reino de los cielos, que usted es hijo de Dios y el ADN de Dios corre en sus venas. Usted es ahora muchos hijos entre Cristo Jesús. Por eso no hay ningún problema cuando yo le digo a Cristo mi hermano mayor, porque es el primero. Mi hermano mayor, el Diantropus, el Dios hombre. Entonces, ahí ve la diferencia de cuando él era unigénito, cuando Dios era Adonai, el Shaddai, o como todos los pronombres que tiene el Antiguo Testamento. No tenía hijo. El que estaba a la diestra de él, o el que estaba con él, Juan le llama el Verbo. Y sigue explicando cómo este verbo se convirtió después en hijo. Porque después Juan dice, pero el verbo se hizo carne. Y si partimos, hermanos, mire, aquí me estoy metiendo en algo muy pesado y fuerte de ingerir. Esto se llama cristología de alta crítica. Pero no puedo esperar, pastora, tanto para poder. Alguien va a agarrar algo de eso. Alguien lo va a agarrar. Porque me estoy como que adelantándome unos 10 años del estudio que tiene que recibir. Pero yo así aprendí. A mí Dios me enseñó a palo y garrote. Y aprendí. Y entré en seminarios que ya estaban fuertes cuando yo era un recién convertido. Pero la pasión que uno tiene le abre el conocimiento. Dios hace que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, abre tu entendimiento para que puedas comprender todas estas cosas. Si nosotros creemos que todo lo que tiene cuerpo, hueso, carne y sangre tiene un principio, y entonces Cristo no vino desde la eternidad con un cuerpo de sangre y de carne. Si la Biblia dice que Dios es espíritu, cuanto más el verbo que se hizo carne, que creó carne,
Y ahí entra Cristo. Y Cristo, por esto le digo, esto se llama cristología de alta crítica. Que viene Cristo, recibe un alma, recibe un espíritu y el verbo que se encarnó. El verbo hizo carne. Tiene que participar, Cristo tiene que participar de un alma, de un espíritu y habitar en un cuerpo. Y el verbo se fusiona en este hombre. A este hombre, Cristo, la Biblia le llama el postrer Adán, el postrer hombre, el segundo hombre. Pero este nos iba a libertar de la caída del primer hombre, de Adán. Este no iba a desobedecer, este iba a obedecer. Cuando se encarna el verbo, participa Cristo de un cuerpo, de un alma y de un espíritu. Y ahí está el verbo encarnado. A esto se le llama la unión hipostática, que una divinidad se fusionó a un cuerpo humano. Cuando esto pasa, le da puerta a lo que se llama el Theanthropos, que es el Dios hombre. Esto va más allá de 100% hombre y 100% Dios. Esto es el Theanthropos, el Dios hombre. Jesús empieza su ministerio. Tiene que llevar el cumplimiento de todas las cosas. Cuando esta unión hipostática se hace con Cristo en Jesús, esta unión es indisoluble. No se puede deshacer jamás. Ese es el peso del sacrificio de Cristo, de la humillación del verbo y de la humillación de Dios, que siendo Dios no escatimó cosa a la cual aferrarse. Se despojó de su manto de gloria y se hizo hombre, y estando en la condición de hombre se hizo siervo, y como siervo fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Haiga pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Por esto Dios le dio un nombre, el Padre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, de los que están aquí en la tierra, de los que están abajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor Dios. Eso es indisoluble. No se puede deshacer. Mire, me voy a adelantar un poco. Pero el verbo, lo que el Padre conoció como el verbo, nunca más volverá a esa posición que él tuvo. No se puede deshacer lo que hizo. Y esa es la humillación del verbo. Ese es el sacrificio que empezó ya Dios desde la eternidad. Por eso el sacrificio es eterno. No es un hombre que murió solamente en una cruz colgado. Es alguien que se humilló desde la eternidad y dijo: ¿a quién enviaremos? Yo, envíame aquí, Señor, envíame a mí. Yo iré por ellos, por cuanto me hiciste un cuerpo. Gracias, Señor, aleluya. No tenía cuerpo. No estaba sujeto a un cuerpo humano de hueso y de sangre. El verbo de Dios. Por eso Juan dice, ahora cuando usted lea, cuando ahora usted va a leer San Juan 1:1, usted va a ver y va a notar ahora
esa forma de ver ahora el texto totalmente diferente cuando usted vea que Juan dice: en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Pero el verbo se hizo carne. Entonces hay quienes, digamos, oh, Jesucristo, mire, Jesucristo ya existía desde antes de la fundación del mundo. Existía en el verbo, pero el cuerpo, a lo que le llama Jesucristo, no existía. Ya existía en la mente de Dios, pero eso se manifestó hasta que Él nació. Eso da un inicio. Cuando Pablo habla de la preexistencia, está hablando, usted tiene que entender o ver a Pablo que está hablando desde el punto de vista de la condición del verbo. Muchas cosas que Jesús hizo o dijo, mejor dicho, las dijo bajo la posición del verbo. Como cuando Jesucristo dijo: devuélveme la gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo. Pero ahora ya también le dice Padre, porque ahora ya no solo es verbo, ahora también es Hijo. Amén, aleluya. Y mire, le voy a decir algo, es que esto es necesario para que usted entienda después a lo que vamos. O sea, lo que cuesta su sanidad, su salvación y su eternidad. Lo que le cuesta a Dios, a Cristo, el verbo hecho carne, no a usted. El pensamiento de Pablo está centrado en el verbo, no en Jesús. Porque si nosotros partimos que todo lo que tiene hueso y carne, esto yo lo tengo, hermano, no está en las páginas, tiene un propósito, un principio, entonces Jesús cabe y cubre y entra en ese principio. Si el verbo se hizo carne, quiere decir que no tenía carne. Estaba el verbo y el verbo creó la carne y se dio la unión hipostática, la unión de dos naturalezas donde pasan a ser una sola. Cuando el verbo se hace, la unión con la carne se le llama la unión hipostática, que es la unión de dos naturalezas. Cuando el verbo se hace carne, nace entonces la figura de Jesucristo, el Mesías que había de venir, o el Theanthropos, el Dios hombre, donde el verbo y la carne nunca más se pueden separar. Es indisoluble, no se podrá deshacer. Pablo nos dice que estuvo oculto por los siglos en la mente divina. Aquí sí ya vamos en las páginas. Pues no las... 37, 35. Es página 35. Pablo nos dice que estuvo oculto por los siglos en la mente divina y existía antes de la fundación del mundo. Cristo habla de promesas hechas antes de su venida. Es decir, vino al mundo para llevar a cabo la misión que había recibido del Padre, para darle cumplimiento a esas promesas. El paralelismo que se hace entre Adán y Cristo es asimismo prueba de lo que estamos tratando. Como Adán fue cabeza
y representante de su posterioridad, o sea, la caída que tuvimos, así Cristo es cabeza y representante de su pueblo, que es la iglesia. La Biblia dice que Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo. Esto es expuesto en Romanos 5, 12, 21, como la idea fundamental de todos los tratos de Dios con los hombres. Vea lo que dice el apóstol Pablo. Dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, de igual forma reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. El que había de venir es Cristo. O sea que Cristo vino igual que Adán. Le quiero decir esto: todos los milagros que Jesucristo hizo, nunca los hizo como Dios. Usted ve bastantes evangelistas que hacen milagros y no son dioses, sino que ellos tienen un don. Es más, Jesucristo, como Adán, tenía que vencer el pecado, la ley, como hombre. No podía tener ayuda divina. El verbo estaba en él, pero no podía recurrir a su posición de verbo, porque entonces hubiese vencido como Dios. Y tenía que vencer como Adán, como el postrer Adán, como un hombre. Porque si fue un hombre por quien entró el pecado, de igual forma tiene que ser por un hombre por quien entra la justicia y la vida eterna y la salvación. Y esto es Jesucristo. Todos los milagros que Jesucristo hizo, es que porque Él era Dios, todo lo que Él sabía, no es porque Él fuese omnisciente, aunque podía hacerlo, pero Él no podía usar, que por eso dicen falsa doctrina. Por eso le digo, preste mucha atención. Todos los milagros, todo lo que Jesús sabía, no era porque Él ocupaba la omnisciencia. Si la ocupaba, Satanás salía volando rápido a decirle a Dios el Padre: hey, fue un hombre al que yo derroté, es un hombre al que me tiene que vencer. Entonces Jesús, todo lo que Él sabía y conocía los pensamientos de todos, no era por la omnisciencia, sino que era por el don del Espíritu Santo que operaba en él. Él nos muestra lo que iba a pasar con la iglesia. Usted ve que hay bastantes hombres usados por Dios que tienen el don de ciencia, el don de discernimiento. No son Dios, tienen el don que opera en ellos por el Espíritu. Por eso subió a los cielos y repartió dones a los hombres, así como Él venció. Entonces no lo podía acusar el diablo, porque Dios le iba a decir: momento, Satanás, que mi hijo no está ocupando la omnisciencia, está operando en los dones del Espíritu. Por eso Jesucristo dijo: yo por el dedo de Dios saco fuera los demonios, por el Espíritu de Dios reprendo los demonios. Es por el Espíritu Santo. Jesucristo nos está enseñando que la iglesia debe de vivir como Él también operó en los dones espirituales. Por eso la iglesia también se les reparte dones espirituales, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el investimiento del poder del Espíritu Santo. Hablarán nuevas lenguas, tomarán cosas fortíferas, comerán y no morirán, tomarán serpientes en sus manos, reprenderán y echarán fuera demonios. ¿Por qué? Porque fueron investidos del poder del Espíritu Santo. El único milagro que Jesús hizo en el verbo
fue la boda de Caná. Y quien le contestó a María fue el Verbo, que le dijo, mujer. En ningún momento le dijo, madre, todavía no ha llegado mi hora. Pero eso no afectó a Satanás, ni era en pleito de Satanás. O sea, fue una canica ahí que se aventó ahí. Pero ya después de que todavía no es bautizado, Jesucristo no es bautizado, entonces ¿para qué recibió el Espíritu Santo? Porque él era un hombre. Tenía que recibir la venida del Espíritu en su vida. Tenía que ser bautizado. Y una vez que él recibe el Espíritu Santo, se escucha una voz y da a luz lo que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Escuchamos la voz de la magnificencia y vimos cómo el Espíritu Santo descendió en forma de paloma y se reposó sobre Jesús. Jesús dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para llevar libertad a los presos, para abrir los ojos de los ciegos, para abrir los sordos, los oídos de los sordos y soltar la lengua de los mudos, para publicar el año agradable de Jehová. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu de Dios está sobre mí. Todo lo que hizo fue bajo el don del Espíritu Santo. Sabía las cosas, porque era un hombre que se entregó a Dios, el su todo por el todo, el que no conoció pecado alguno. ¿Cómo no el Espíritu Santo lo iba a usar con todos los dones que había? Si hasta los vientos cuando escucharon la voz. Vean, cuando Jesús sabe que Dios tenía preparado, el Padre, algo para él, en medio de la tormenta, todos con miedo, ¿sabe qué estaba haciendo Jesús? Dormido. Amén. Que se mueva todo. Yo ya sé que voy para el otro lado y ya tengo que cumplir lo que dice la profecía de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel. Ya la palabra de Dios está escrita. Entonces, si ya la palabra de Dios está escrita y Jesús nos enseña a no vivir bajo temores, ¿quién somos nosotros para tratar a Dios como mentiroso? Porque eso hacemos con nuestros actos, con nuestra fe. Jesucristo dice Pablo, pero el don no fue como la transgresión. O sea, el don es el regalo que vino, que es Jesús. No fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murió, los muchos murieron, abundaron mucho más para los muchos la gracia, el don de Dios por la gracia de un hombre, esto es Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de uno solo, de un solo pecado para condenación. Todos estábamos condenados. Estábamos condenados. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Usted ha recibido la gracia y ha recibido la justicia, y esto es indisoluble. Usted no puede deshacer la gracia que recibió de Jesús, el perdón que recibió del Dios Padre. Usted no puede deshacer la justicia, la santificación que recibió, no la puede deshacer. Usted ya no puede volver a entrar en el vientre de Dios para deshacer el nuevo nacimiento que hubo en su vida. El mismo Jesús le dijo a Nicodemo: es posible. Nicodemo le dijo a Jesús, estoy ocupando ese texto para dar un ejemplo, pero Nicodemo le dijo: es posible que yo entre nuevamente en el vientre de mi madre y volver a nacer. Y le dijo: es que tú
No entiendes lo espiritual, Nicodemo. Dices que eres maestro. Nosotros hablamos de lo que sabemos y testificamos de lo que hemos visto. No entiendes de dónde viene el viento ni para dónde va. Así tampoco los carnales no entienden lo que es del espíritu. Para que usted deje de andar dudando quién es, qué es y qué porta en Cristo Jesús. Usted es, permanece y será. Fue justificado el pueblo. Así que como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, que es Adán, el que pecó, muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Recuerde lo que le dije, lo que significa eterno. Eterno es para siempre. Y la salvación que usted recibió, ¿es temporal o es eterna? ¿Es temporal o es eterna? Es una salvación alquilada. Es una salvación que me prestaron. Dice la Biblia que los hizo eternamente y para siempre. Por eso el ADN de Dios está con nosotros también. Somos hermanos con Cristo Jesús. Cristo es el primogénito de muchos hermanos que habían de nacer. Es el primero de muchos. Y los muchos son, parte de esos muchos también son ustedes. Pero esto entra en soteriología y no nos vamos a meter. Esto es doctrina de la salvación. Pero es para que usted entienda la posición que usted tiene, más o menos, para que vaya agarrándose la idea. Que si me meto en esto ya no cambiamos de tema. Cuando una persona asigna una obra espiritual a otra con la promesa de una recompensa en base del cumplimiento de aquella obra, hay un pacto. Nada puede ser más claro, pues todo esto es así en relación con el Padre y el Hijo. El Padre le encomienda al Hijo una obra, lo envió al mundo para que llevara a cabo y le prometió una gran recompensa cuando la obra quedara cumplida. Esta es la constante descripción de las Escrituras. Mire, esto se repite constantemente en las Escrituras. Por ello tenemos las partes esenciales de un pacto. Las partes esenciales de un pacto, ¿qué son? ¿Cuáles son las partes esenciales a las cuales tuvo que someterse el verbo y las condiciones que tuvo que llevar en Cristo? Dice que las partes esenciales de un pacto son promesa, la condición y los pactantes. Para haber un pacto tienen que haber pactantes. Pero como le dije en un principio, no es un pacto que usted hizo con Dios. Este pacto del cual estamos hablando empieza desde la eternidad en una reunión. ¿Recuerda usted muchas veces cuántas veces se reunió Dios en su divinidad? En Génesis dice, bajemos y hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Ese bajemos involucra una pluralidad dentro de la singularidad de Dios. Hagamos. Cuando también dice que cuando construyeron la torre de Babel, los hombres eran un solo pueblo.
en fuerza, y todos estaban en común acuerdo para construir una gran torre que llegara hasta los cielos y mostrarle al mundo entero que ellos eran como Dios, que podían alcanzar también la altura. Entonces dijo Dios, el pueblo es uno y nada va a hacerlos desistir de su obra. Por lo tanto, bajemos y confundamos sus lenguas. Y ahí salieron todas las lenguas que ahora existen, todos los idiomas. El pueblo o el mundo hablaba una sola lengua. Pero para impedir que siguieran trabajando en las obras malas, entonces Dios los confundió. Entonces uno le decía, pasame el martillo en chino, y el otro le hablaba en francés, no entendía nada, y el otro diciendo, tráeme la mezcla en español, no había ninguna comprensión. Entonces se detuvo la obra. Usted ve aquí a ver trabajando en la obra, y el chino mejor termina hablando en chino porque no puede todavía hablar inglés, y solo los que hablan inglés se pueden entender. Entonces se detuvo la obra que ellos estaban haciendo. Pero esto habla algo y da un secreto muy importante de lo que es un pueblo unido. Para lo que estaban haciendo. Imagínense ustedes que son iglesias, si se unieran para lo bueno, fueran indestructibles. Entonces, cuando Dios hace esta reunión, involucra promesa, condición y los pactantes. Aquí es donde quiero que usted note la importancia de lo que es el verbo, dice. Esto es lo que se dijo cuando Jehová, esta reunión es cuando Jehová sienta al verbo, cuando Jehová pone al verbo a su lado. Esta reunión es cuando Isaías dice, ¿quién irá de nosotros? Y dice el verbo, envíame a mí, yo iré. Pero aquí, Jehová, vamos a respetar esos nombres en cuanto a lo que estamos hablando. Jehová, no el Padre, sino que Jehová, el rol de Padre pues no está. El rol del Hijo tampoco está. El rol de Jehová, Adonai, el Señor, y está el rol del Verbo y el rol del Espíritu Santo. Entonces le está explicando, pero mira, si tú vas a tener que someterte a un cuerpo, vas a tener que encarnarte, vas a tener que padecer todo lo que un hombre pasó, vas a tener que experimentar la tentación, porque Jesucristo fue tentado y fue llevado al desierto para ser tentado, pero todo esto lo venció. Vas a ser tentado, vas a tener que sufrir el desprecio del pueblo que creamos, de la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Vas a tener que pasar por el juicio de Dios, por el juicio de los hombres. Te van a escupir. Tú eres Dios. Hebreo dice, tu trono, oh Dios, cetro de equidad. Que has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió el Dios tuyo. Dios hablándole al verbo. Dios, Dios y Dios. Vas a pasar por el juicio de los hombres. Te van a escupir. Te pondrán una espina. Vas a tener que ir a la muerte. Vas a tener que resucitar. ¿Quién sabe si el cuerpo en Cristo podrá resucitar? Porque tú como verbo tendrás que quedar atado al cuerpo muerto. ¿Por qué crees que el cuerpo de Jesús no se pudrió? Porque el libro de los Salmos dice, no permitiste que mi cuerpo viera corrupción. Es porque el verbo tuvo que quedarse en el cuerpo muerto, el dador de la vida, experimentando la muerte, viviendo 3 días, estando 3 días en un cuerpo fallecido, mientras que Jesucristo tiene que descender, el postrer Adán, descender a las partes más bajas de la tierra, que es la parte del infierno. Porque si Él llevó nuestra condenación, murió condenado por el juicio de Dios, que le puso sobre Él todos nuestros pecados, todas nuestras enfermedades,
todas nuestras dolencias. Isaías dice, experimentado en quebranto. Le tuvimos por herido de Dios. Él llevó todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias. Por su llaga nosotros fuimos curados. Y el Padre explicando, Jehová explicándole esto al Verbo. Pero el Verbo nadie lo obligó, nadie lo empujó. Él dijo, no me importa. Andan como ovejas sin pastor. Envíame a mí. Yo iré por ellos. Pero mi niño, usted sabe que nunca volverá a ser el Verbo. Quedará sujeto a un cuerpo para toda la eternidad, tras eternidad, tras eternidad. El sacrificio. Envíame a mí. Le puso condiciones a las que tenía que someterse y cumplirlas. Pues si no las cumplía, entonces se echaba a perder todo. Tuvo que hacerse hombre, una de las condiciones. Presentarse como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Llevar a cabo el Vía Crucis, toda la crucifixión al pie de la letra. No dejarse tentar, pues el mismo diablo le dijo, si en verdad eres el Hijo de Dios. Yo soy el Hijo de Dios, no tengo que demostrarle nada a nadie. Si usted me quiere creer, crea, si no me da igual. Yo no tengo que caer en la tentación de convertir la piedra en pan. Y ahí va, míralo, se está cayendo, la gloria de Dios. No, mire, si no pasa nada. No hay que forzar nada. No trate de convertir las piedras en pan para demostrar quién es. Si pasó, pasó, y si no, no. Si lo quiere creer, créalo. Si no lo quiere creer, no lo crea. Entonces ahí vemos que en esa reunión le promete lo que es la restitución de su trono. Pero ahora como el Cordero de Dios. Ahora como el Hijo. Ahora como su Hijo. Como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si lo haces bien, te voy a dar un nombre que es sobre todo nombre. Gloria a Dios, aleluya. No se ha nombrado nunca en la familia de los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Si lo logras, todas rodillas se doblarán ante ti. Toda lengua va a confesar que tú eres el Señor para mi gloria y para mi honra. Oh, Santo Cordero. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Vivimos su gloria como la del unigénito Hijo del Padre. Entonces ve ahí quiénes son los pautantes, que es el Verbo, Jehová y el Espíritu Santo que está haciendo. Está tomando todos los datos que están escritos acá. El Espíritu Santo es como el juez que está escribiendo todo lo que se está hablando, todo el pacto al que se ha llegado, y tiene que llevarse el cumplimiento. El Espíritu Santo tendrá su oportunidad de presentar todo lo que Él escribió y recordarle al Padre que Él venció. Aleluya. El vencedor, el Cordero, te cumplió todo. Ahora siéntalo a tu diestra como lo prometiste. Aleluya. Gloria a Por Dios. eso el Espíritu Santo fue el paracletón de Jesús, el intercesor, el que abogó. Es que hubo un juicio,
Hubo algo. El juicio de Dios cayó sobre Jesús. Jesús venció y Jesús murió. Y como condenado tuvo que ir al infierno, a la parte más baja. Y la parte superior se llama el seno de Abraham, que es la parte baja. La parte baja de la tierra y la parte más baja de la tierra. Y la Biblia dice, el apóstol Pablo, que Jesús descendió a los infiernos, que es la parte más baja. Dice, descendió a la parte más baja de la tierra. Y estando en la parte más baja de la tierra, o sea, en el infierno, donde están los demonios, donde está Satanás. ¿Por qué está ahí Jesús? Porque murió por la condenación mía. Tiene que ir alguien al infierno. Tiene alguien que pagar ahí. Y Jesús está ahí, pero de repente empieza a haber un temblor, un terremoto, porque el Espíritu Santo ya está recordando que Jesucristo ha vencido. Y ahí está pasando algo. Satanás dice, ¿qué es lo que está pasando? Están temblando los cimientos del infierno. ¡Hey, demonio, ven acá! Ve a averiguar qué es lo que está pasando. El demonio va a ver el sepulcro, se está temblando también donde está el cuerpo. Ahí está, parece que está volviendo a la vida. Vayan acá, vayan a encarnarme a ese Mesías que está aquí, porque él murió bajo condenación, y el que muere bajo condenación ya no puede salir del infierno. Pero dice, no, ahora ya están moviendo la puerta, la roca. Apareció un ángel también. Yo no sé qué es lo que está pasando. Los guardias tienen mucho miedo del temblor que está sucediendo. Un ángel ha aparecido. Vayan a ver dónde está. No, ya no está el Mesías aquí. ¿Qué es lo que ha pasado? Y el Mesías pasó a la par del diablo y le arrancó del llavero las llaves de la muerte. El que tiene el instrumento de la muerte. ¡Oh, santo Dios! Y dice a la muerte su esclava. ¡Oh, canta mamá de evento! Y no te canta la mía peso. Una más canta me abaté. Un candé y me aseco. Un bandé y me tallado. Sacre de mi coma, bandé y azoca. Gloria, honra, poder, señoría y autoridad al que trae la vestidura blanca llena de sangre, pero dice el verbo de Dios. Oh, Santo Padre de la gloria. Y arrebató las llaves al diablo. Y dice que en sus manos traía las llaves del imperio de la muerte, el que tenía el imperio de la muerte. Y después Satanás tiene que decir, bueno, ¿y qué es lo que está pasando? Si este murió en condenación, ¿qué es lo que pasa? Se va donde el Señor, donde el Padre, y le dice, bueno, Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué me lo está resucitando? Si tu palabra dice que el que murió condenado, murió condenado. Aquí ya no puede haber nada de esto. Tráigame el libro de la vida, dice el Señor. Aleluya, Señor. Y le trae. Y viene el arcángel Gabriel y el arcángel Miguel, los dos ahí le ponen el gran libro así. Búscame el nombre de ese hombre. Ese es el postrer Adán. Santo. Ese es el segundo Adán. Búscame ahí. Pecado de adulterio, no hay. Pecado de fornicación, tampoco. Pecado de mentira, eres verdad, Padre de la verdad. Pecado de lujuria, no hay. Pecado de odio, no tiene odio. Rencores, no hay. Y una gran lista de pecados, y en todos los pecados no había ninguno que él hubiera cometido. Y al final del libro decía, y no se encontró pecado en él. Oiga, estamos hablando de Cristo. Amén. El verbo está en el cuerpo. Santo. Jesucristo, como un hombre que le dije que tiene cuerpo, alma y espíritu, tuvo que ir el alma al infierno y el cuerpo quedar en el sepulcro y el verbo preservarlo. Aleluya. Por eso es que el cuerpo, en 3 días usted está podrido y ya los gusanos ya empezaron a salir. Pero Jesús no, porque hubo una fuerza que lo mantuvo, pero no pudo intervenir. Jesucristo no pudo bajar al infierno con el verbo, porque el verbo no tiene contacto con el pecado, no tiene contacto con la condenación. Tampoco el Espíritu Santo. Y cuando ve que dice, y no se encontró pecado en él. Ahora es mi turno, dice el Espíritu Santo. Viene el Espíritu Santo, remueve el sepulcro, hace un terremoto y lo levanta. Por eso dice Carta a los Efesios que el poder supera el
muertos, también opera en vosotros los que han creído en Cristo. Y el Espíritu Santo lo resucitó. Y venció. Y ahora resucita. Amén. Ya cumplió las condiciones que el Padre le había puesto, que el Señor le había puesto. Y ahora como Padre, porque ya está Cristo, ya está en Cristo. Pero le digo, esto le vuela la cabeza a cualquiera, se llama cristología de alta crítica. La promesa, la condición y los pactantes. Debemos entender la regeneración. Y todo esto pasa. ¿Por qué pasó todo esto? Porque una de las promesas que iba a conseguir Jesús al vencer es que usted, toda la iglesia podía volver a ser regenerado. ¿Qué es regenerado? Volver al estado original antes de la caída de Adán. Por eso Corinto dice que he aquí, se lo voy a decir desde antes. Si alguno conoce a su hermano en la carne, ya no lo conocéis según la carne, porque el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Fuimos regenerados, volvimos al estado original. Aleluya. Por Cristo. Esa fue una recompensa que Cristo recibió al haber vencido la potestad, a todo el acta de los decretos que estaba en contra de nosotros. Cristo la abolió triunfando poderosamente en la cruz y la expuso delante de todo principado, delante de toda potestad, toda el acta que nos condenaba. Jesucristo la rompió, la abolió y nos declaró libres. Gloria a Dios. Fuimos regenerados. ¿Qué significa volver al estado original? Dentro de la regeneración es una palabra compuesta que tiene tres implicaciones. Escuche, una de esas es redención, remisión y propiciación. Esto es lo que significa ser regenerado. O sea que usted también fue redimido, tuvo la remisión, todos sus pecados, usted fue declarado culpable, pero vino Cristo y le dice, yo me hago cargo de sus pecados, yo me hago cargo de él. Ahí fue la remisión y la propiciación, cuando usted lo pone en lo que ahora le pertenece por derecho de ser hijo de Dios. En este pacto, en su prognosis, que es la prognosis del Padre, es el eterno conocimiento de Dios. En su prognosis el Padre da al Hijo. El Hijo se da a sí mismo, sin mancha al Padre, como un sacrificio eficaz. Y el Espíritu Santo administra y autoriza la ejecución de este pacto en todas sus partes. Esto lo declaran los apóstoles Pablo y Pedro en sus respectivas cartas. Y también lo describe el escritor de la carta de los Hebreos. Pablo dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y del conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna. Oiga, esto quiero que usted se lo grabe en la cabeza. La cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo se manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Primera de Pedro 1:10 dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, hablando a la iglesia, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona,
qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría tras ellas. O sea que hay una recompensa que Jesucristo recibió, la gloria que venía detrás de los sufrimientos que él tuvo. A esto se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Hebreos 13:20 dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Aquí viene la palabra eternidad. Yo no quiero que usted se olvide de lo que significa ser eterno. En cuanto al pacto de regeneración, debemos tomar en cuenta algunos aspectos. Dice: al verbo nadie lo obligó a entrar en el pacto, él se ofreció. Si analizamos Isaías 6, 8, 9, podemos notar la disponibilidad del verbo en una forma voluntaria. Digo del verbo porque se cree que en Isaías 6, 8 se cumple una ley de doble referencia. ¿Qué significa esto? Que Isaías parece que está hablando de él mismo, pero espiritualmente entendemos que está hablando del Mesías. Es una ley de doble referencia, la cual indica que no solo se está tratando en un aspecto personal del profeta Isaías, sino también se hace referencia al verbo en cuanto a la gran comisión. No a la comisión que le dio a los apóstoles Jesucristo, sino a la gran comisión que tiene que traer de misión el verbo, convertirse en carne y traer salvación. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque lo que registró el Espíritu Santo, porque así como fue levantada la serpiente por Moisés en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, el postrer Adán, sea levantado, para que todo aquel que le vea sea salvo. Y está hablando de sanidad y de salvación. Amén. Después, dice Isaías, después oí del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Podemos observar, según el término anda, el cual está en el comienzo del verso 9 y lo registrado en el verso 8, descrito anteriormente, que la divina comisión no es un mandamiento, sino la aceptación de un voluntario. Usted ve que el Señor Jesús a sus discípulos le dio la comisión, la gran comisión de evangelizar. Pero esta misión debe de ser voluntaria. Si no, no haga nada. Es como ofrendar. También, cada quien dé como propuso en su corazón. No con tristeza, sino con alegría. Porque Dios ama. No bendice, ama al dador alegre. Es una acción voluntaria a la que responde el verdadero llamamiento. Es el clamor de un corazón que ha escuchado el mensaje celestial y anhela salir a proclamar al mundo el amor de Dios. En Isaías 6, del 1 al 8, se descubre la visión salvadora del conjunto de la deidad. Dios exclama: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Responde el verbo: heme aquí, Señor, envíame a mí. En Filipenses, Pablo presenta la disponibilidad del verbo. Yo creo que vamos a ir terminando con este. Un poquito más, ya terminamos. No se me agüite.
Téngame paciencia. Lo que Pablo habla en Filipenses, fíjense, habla de la disponibilidad del verbo. Nosotros vemos solamente la posición de Cristo, pero aquí Pablo, ¿de quién está hablando? Es del verbo y la disposición que después tuvo Cristo. Usted ya lo va a ver. El verbo es del verbo en humillarse para hacerse carne y manifestarse en la persona de Jesús. Miren, dice el texto de Filipenses: haya pues en vosotros este sentir que hubo. Quiero que notes la palabra, también. Si ocupa también es porque ya alguien subió antes. ¿Te agarras? Porque si no dijera, hay en ustedes el sentir que hubo en Cristo. Que hubo también. Pero dice que hubo también. Cuando ocupa el adjetivo calificativo de también, es porque ya pasó algo antes, que no lo vemos. Pero que usted sabe, yo también fui cristiano que solamente leía y no estudiaba. Ahora estudio la Biblia. Ahora no paso de noche a oscura. Ahora trata de sustraer hasta el extracto, exprimir la palabra, todo lo que pueda sacar. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cuando habla de también es porque Pablo ya está hablando de alguien que se humilló anteriormente, que provocó en obediencia, que así como lo hizo en verbo, también lo va a hacer en Cristo. Que se va a repetir algo que ya sucedió en la eternidad. Ahora se va a repetir en la cronología o en la temporalidad de la tierra. Ahora se está repitiendo algo que también ya se repitió en el reino de los cielos con aquel que dijo: heme aquí, envíame a mí, yo iré por ellos. Por eso dice, el sentir que hubo también en Cristo Jesús significa que alguien se humilló antes y que alguien debe humillarse después. Esta es la humillación primera del verbo que provocó la humillación segunda o postrera de Jesús. El cual dice, siendo en forma de Dios. Cuando habla en forma de Dios es porque está hablando ahora del verbo. El cual en forma de Dios es el verbo. No estimó el ser igual de Dios, está hablando del verbo como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. El verbo se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo. Aquí ya entra la figura de Cristo. Hecho semejante a los hombres. Aquí se hizo el verbo ya carne. Y estando en la condición de hombre, ahora ya es Cristo. Se hizo obediente, y usted sabe lo que dice el texto. Ahí es donde cuando dice, y estando en la condición de hombre, que ya es el Dios hombre. Aún estando en esa condición, no se aprovechó de su poder, sino que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le dio un nombre sobre todo nombre. Según el escrito de Juan, Jesús vino por nuestra regeneración en una forma voluntaria. Por eso me ama el Padre. Dice, mire, aquí Jesucristo está hablando en la posición de hijo y en la posición de verbo. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para ponerla, para volverla a tomar. Nadie me la quita. Aquí está hablando el verbo. Porque usted sabe que Jesucristo necesitó de la ayuda del Espíritu de Dios para resucitar. Entonces, cuando Él dice, nadie me la quita, sino que yo la pongo, ¿quién es el que dijo, heme aquí, envíame a mí, yo iré? Es el verbo. Aquí ya está hablando la posición del verbo, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder, dice, para
para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Esto es el verbo el que está hablando, porque Cristo, como el postrer Adán, necesita ser resucitado por un poder divino. Él no puede ocupar esa posición. Aquí es el verbo que está hablando a través de Jesús. Esto mantiene, este mantenimiento recibí, este mandamiento recibí de mi Padre. Aquí es Cristo, que ya entiende que ya está encarnado. Habla en sentido del verbo porque Jesús como humano depende de la divinidad, pero es el Espíritu Santo quien resucita a Jesús. Pero el verbo quedó en el cuerpo y ese lo preservó, porque el verbo se hizo indisoluble, no podía deshacer eso. Si Jesucristo no resucita, si no vence en el infierno, el verbo hubiera quedado en un cuerpo muerto para siempre, un cuerpo que nunca se iba a podrir. Imagínense el riesgo que tomó la divinidad por usted y por mí. Se destronó, dejó su manto de gloria, se quedó en un cuerpo arriesgando su divinidad. Dice Salmo 46:8, dice el verbo, oiga el verbo que dice, el verbo habla aquí. Sacrificio y ofrenda no te agradaron. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Esto es el verbo. Por lo cual dice, oigan, entrando en el mundo dice, esto ya lo dice Hebreos 10. Esta misma referencia ocupa Hebreos 10. Por lo cual, entrando en el mundo, ya el verbo cuando entra en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, el escritor de los Hebreos está explicando el texto de Salmos 40, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Y lo primero fue la ley, el pecado y todo lo que nos condenaba. Lo quita para establecer lo último, que es la gracia, el pacto de Dios en el verbo, dándose el cumplimiento de todos los beneficios que ahora nosotros tenemos. El estado de humillación del verbo y de Jesús está revelado en varias partes de las Escrituras y de muchas formas, pero precisamente aparece en Filipenses 2, 5, 8. Haya pues en vosotros este sentido que hubo también en Cristo Jesús. El estado de la humillación que se dio en el verbo y en Jesús se manifestó bajo 5 aspectos, que eso lo vamos a ver en la próxima clase. La encarnación, el sufrimiento, la muerte, la encarnación, el sufrimiento, la muerte, la sepultura, el descenso al infierno. No se pierda esto. El descenso de Cristo al infierno. Textos bíblicos que amparan todo lo que vamos a estar hablando.
aunque no, yo creo que no vamos a ver del descenso al infierno. De esto nada más vamos a tocar el segundo y el tercer aspecto. Así que esto en un futuro lo vemos, lo que va a ser cristología de alta crítica. Amén. Amén. Me gozo, hermanos, y le doy las gracias por el interés que todos prestan a la palabra y a las enseñanzas. Ustedes van a ser un ejército indestructible. Ustedes serán como plantas de oliva que no se mueven de su tierra, como palmeras que tienen sus raíces expandidas y que ningún viento los puede caer. Ustedes serán como una roca inamovible que ni el viento ni las tormentas podrán mover sus casas. Ustedes serán un barco en alta mar que aunque se levanten olas grandes y gigantes, no podrán con su rumbo, porque Jehová ha predestinado desde antes de la fundación del mundo, y al Señor manada pequeña le ha nacido daros el reino de los cielos a vosotros. Santo Dios, alabado sea su nombre. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos. Te doy gracias, Señor, por tu palabra, por tu enseñanza, por la instrucción, Señor. Gracias por instruir a tu pueblo. Espíritu Santo, gracias por ser nuestro maestro por excelencia. Gracias por alumbrar los ojos de nuestros hermanos. Gracias por abrir el conocimiento y el entendimiento. Gracias por revelar lo que estaba antes oculto en su principio. Ahora ha sido revelado a la Santa Iglesia, a tu novia, a tu prometida. Gracias porque tus hijos están aprendiendo cuáles son sus derechos, cuál es la posesión y las posiciones a las que ellos tienen acceso, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Bendícelos, Señor. Mejor dicho, Padre, que vivan en total bendición en lugares espirituales, en el reino de los cielos, sentados a la diestra del Padre, juntamente con Cristo Jesús. Que el poder supereminente que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos opere y mantenga vivificados vuestros cuerpos mortales, porque aquel que resucitó sacó a la luz la inmortalidad por el evangelio de la salvación. Bendito de mi Padre, bendito del reino, príncipes y sacerdotes del reino eterno. Oh, bendito eres, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Y el pueblo del Señor dice: amén. Dios me lo bendiga. Quedamos despedidos. ¿O pasa alguien a despedir? Ya quedamos despedidos, hermanos. Ya no se aflijan. Dios me lo bendiga a todos. Gracias.